Bueno, muchachos, les doy la más cordial bienvenida al curso de biología. Este es un curso, bueno, que a mí me encanta porque es un curso que sin duda es transversal y que todos y todas las profesiones requieren esto. Estas CIPAS es una forma de asesorarlos a ustedes en las actividades que tienen que hacer. En este caso, el profesor Andrés y yo vamos a estar acompañándolos en las CIPAS. En esta oportunidad son de la tarea 2, correspondiente a los contenidos de la unidad 1 de seres vivos. Hemos querido hacer esta cita un poco práctica en el sentido de que como vemos que aquí en el curso hay estudiantes incluso de primera matrícula, de segunda matrícula, de tercera, hay veces que tenemos un poco más avanzados, pero la mayoría de estudiantes están en los primeros semestres, entonces por eso hemos querido también revisar de qué manera ingresamos al curso en esa tarea. Y vamos a realizar también una explicación corta de todo lo relacionado con la temática o aquellas cosas que ustedes necesitan hacer para resolver los ejercicios. Y finalmente, bueno, vamos a abordar unas preguntas. Eh, no sé cómo les parece esta agenda que en particular, pues para nosotros es una forma que tenemos de eh, abordarlos. Nosotros, bueno, pues ingresamos, ¿verdad? Al campus virtual, colocando nuestra clave, ¿cierto? Y contraseña y vamos a ingresar a mis cursos virtuales. Es allí donde vamos a encontrar el curso de biología. Nosotros lo tenemos aquí, el curso de biología. Y por supuesto, en ese curso de biología vamos a tener unos espacios que ya ustedes pasaron, como es la bienvenida, como es la información inicial, los primeros pasos, en donde está la agenda del curso, la presentación del curso, las normas que hay que aceptar, las noticias y el foro general del curso. Ya todo eso, pues ustedes lo pasaron, incluso el momento inicial. Ahora estamos iniciando en el momento intermedio. Y del momento intermedio estamos en la tarea 2. Cuando nosotros abrimos la tarea 2, se nos despliega inicialmente, bueno, la guía de actividades. En esa guía, fíjense que la pueden tener aquí, así abriéndola, o la pueden descargar en PDF. Aquí en la guía vamos a encontrar todo lo que vamos a hacer de manera detallada y es muy importante leerla. Como segundo vamos a tener los contenidos. Hay personas que de pronto se asustan, Dios mío, el libro de biología, La vida en la Tierra con fisiología, ¿eso qué es? Nos toca leer todo el libro. No, no nos toca leer todo el libro. Fíjense que aquí nos hablan de los autores, del año de edición del libro, del nombre del libro, que por aquí se ingresa a ese libro, la editorial, y luego nos dice cuáles son las páginas que tienen que ver con el contenido de esta actividad, en este caso de la 18 a la 51. Posteriormente tenemos otro libro que también nos indica eh, pues cuáles serían las páginas, en este caso es la
102 a la 118. Y finalmente el de URI, que es de la 92 a la 144. En esta oportunidad también tenemos una OBI, que es importante que ustedes interactúen con ella como una forma de reconocer los niveles de organización en los seres vivos. Entonces, ese es, digamos, como el contenido que tenemos. Ahora vamos a mirar el foro de discusión. En el foro de discusión, se me está interponiendo el Dobot. No sé por qué. Bueno, Profe, dele atrás y entre el foro de discusión desde el inicio. sí, correcto. Entonces, en el foro de discusión, que es el tercer ítem que tenemos aquí, es donde ustedes van a interactuar con sus compañeros y con los docentes, con los tutores. A nosotros nos va a salir, bueno, un listado de todos los grupos que tenemos asignados, pero a ustedes les sale el foro y aquí cada uno de nosotros hemos colocado, bueno, un mensaje inicial muy, muy importante que ustedes exploren el archivo adjunto en ese mensaje inicial. ¿Por qué? Porque ahí está el formato de entrega de la actividad. ¿Por qué un formato de entrega? Un formato de entrega porque eso les va a facilitar a ustedes la solución de la guía de actividades que hemos hecho. Y aquí en este foro les hago la sugerencia de que actualicen su foto de perfil. ¿Por qué? Porque eso es una presentación de ustedes ante el foro. Bueno, y aquí les vamos dejando una serie de cosas como son las invitaciones a las web, las grabaciones, como está aquí, fíjense. También las invitaciones a las CIPAs, los materiales de apoyo. Miren, aquí yo les dejé, por ejemplo, un video de cómo actualizar la foto de perfil, la grabación de la web de mecanismos de transporte, nuestras CIPAs. Y bueno, aquí van las retroalimentaciones. ¿Qué son las retroalimentaciones? Son las sugerencias que nosotros les hacemos a los estudiantes para cualificar su trabajo. Por eso es muy importante que ustedes coloquen allí su aporte, pero ojo, que los aportes se van a hacer con 3 días antes, hasta ahí se retroalimentas, de que cierre la actividad. Entonces, estás en el momento justo de hacer tu aporte. Ok. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta para entonces iniciar a la tarea, a explicarles un poco Profe, acerca sería de la bueno que le tarea. muestre Ajá. la rúbrica de por donde pueden subir la tarea. Ah, ok. Perfecto, sí, señor. Muy importante. Esto es, nosotros en ese espacio de la tarea 2, gracias Andrés, tenemos también un espacio que es el último enlace, tarea, seres vivos, rúbrica de evaluación y entrega de la actividad. En este caso, fíjense que aquí está la rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica es la manera como los docentes vamos a evaluar y esa evaluación se hace a partir de unos criterios. En esta actividad hay 2 ejercicios, ¿verdad?
Entonces, la rúbrica nos indica cuál fue el resultado del aprendizaje. Este es un trabajo independiente o individual que tiene 70 puntos y que puede tener varios criterios de desempeño: alto, medio y aquí bajo. Pero nosotros esperamos que con la indagación que ustedes hagan, con la retroalimentación que ustedes tienen de parte de los tutores en el foro, esta calificación pues sea de un nivel alto. En este caso, vamos a comprender los conceptos básicos de las funciones de los seres vivos, porque en el ejercicio 1 eso es lo que estamos realizando, las funciones de los seres vivos. Cuando hablamos de la reproducción, de la nutrición, de las funciones de relación y cómo lo vamos a expresar en un caso particular en un mapa mental. Y el segundo criterio de evaluación tiene que ver con el segundo ejercicio, que permite identificar la estructura de la membrana plasmática a partir de diferentes tipos de transporte. ¿Cuáles son esos tipos de transportes? Los que se les dan como alternativas para que ustedes solucionen. Entonces también tenemos desempeño alto, medio y bajo. Y de acuerdo a lo que ustedes van haciendo allí, pues así se evaluará. Cuando hay un desempeño, digamos, parcial, es decir, que no se obtiene todo el puntaje, cuando de pronto no se expresa de manera detallada lo que debe explicar en esos cuadros, o de pronto cuando el dibujo no corresponde al fenómeno de transporte que está ejecutando. Hay que seguir bastante los criterios de la guía para que lo podamos hacer de manera acertada. Y finalmente, un tercer criterio que tiene que ver con las participaciones. Fíjense que son 4 participaciones. Y además debe tener un lenguaje respetuoso en el foro, debe tener su foto de perfil. Entonces, es muy importante eso, que ustedes vayan siguiendo esas características que nos está pidiendo la guía de actividades y también la rúbrica para evaluar. Si usted no tiene la foto de perfil y si usted no ha colocado las 4 participaciones, seguramente no va a obtener los 10 puntos. No es solamente tomar la guía, hacer la actividad y ya, no. Hay que también participar en el foro como parte de esta interacción entre el docente y los estudiantes, en este caso porque es una actividad individual. Aquí tenemos el cuarto criterio que tiene que ver con el trabajo, la presentación del trabajo, la consolidación del documento. Fíjense que hay que usar el formato de entrega. Hay que desarrollar los ejercicios ahí. Aquí nos dice que se va a tener en cuenta la redacción, todo lo que indica la guía. La guía nos indica que hay que colocar referencias, que hay que darle ese sustento teórico, académico a a la información que estamos colocando en el mapa, a la información que estamos colocando en el cuadro, y por eso ustedes deben hacer citas bibliográficas en esta información. Entonces, ya tenemos esos criterios y entonces ahora sí pasemos a la tarea 2 para mirar algunos aspectos de ella. Tenemos entonces que es una actividad individual, que es la primera actividad del momento intermedio, que tiene 70 puntos y que empezó desde el 18 de febrero y termina el 15 de marzo, es decir, en 10 días. Esta tarea nos indica que podemos tener un trabajo independiente
de 24 horas para realizarla. 24 horas de trabajo, de usted indagando, de usted llenando el formato de entrega, de usted participando en el foro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a identificar y comprender los conceptos esenciales de biología. En particular, los niveles de organización. Recuerdan que tenemos un ovideso. Reconocer a la célula como la unidad estructural y funcional básica de los seres vivos. Entonces, este es el, digamos, logro que nosotros vamos a alcanzar a través de esta tarea 2. Pero asimismo también vamos a alcanzar unas competencias. Nosotros vamos a alcanzar la competencia de poder resumir, porque cuando usted hace o sintetizar, porque cuando usted hace un mapa de conceptos o una tabla como la del ejercicio 2, usted está analizando una información y resumiéndola de una manera bastante sintética con los aspectos más importantes, redactándolo de tal manera que organiza su pensamiento con esa síntesis después de un análisis. ¿Qué acciones debemos ejecutar para resolver esos ejercicios? Bueno, lo primero es la elección de una letra. ¿A qué nos referimos con la opción de una letra? Cada ejercicio tiene 5 opciones, A, B, C, D y E. Entonces yo voy a elegir una de esas opciones representadas en una letra para trabajar. Y esa letra la voy a colocar en el foro. Aunque ustedes no lo crean, algunas veces nos encontramos con estudiantes que no han leído la guía y entonces nos indican y que yo voy a trabajar o a realizar mi trabajo con la letra Arial 12 o Times 12. Realmente, cuando uno quiere ser exitoso en la UNAD, necesitamos leer antes de participar en el foro, leer esa guía para que sepamos qué vamos a hacer de manera precisa. Y si hay algo que no entendemos, ese foro nos va a servir para hacerle preguntas al profesor. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una indagación en las referencias, que ya sabemos dónde la vamos a encontrar, de esa opción que elegimos, de lo que está en la letra A, si yo elegí la A, y esa letra A la tengo que trabajar en los 2 ejercicios. No es que yo voy a trabajar la A en uno y después la B en el otro. No, en los 2 debo trabajar la misma letra como indica la guía. Y empezar a desarrollar los ejercicios teniendo en cuenta lo que se solicita y lo que la rúbrica evalúa. Entonces, si yo voy a desarrollar el ejercicio 1 y la guía me está diciendo que yo debo hacer 4 participaciones y la rúbrica también, entonces yo digo, 1, socialicé la letra. 2, coloqué el primer ejercicio realizado. 3, coloqué el segundo ejercicio realizado. 4, hice las recomendaciones que me dio el tutor y ya con eso cumplí con los 4 mensajes. Por ejemplo, puede ser una alternativa. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que estar atentos al foro colocando esos aportes. Es muy importante seguir las retroalimentaciones del tutor. Cuando yo les mostraba el foro de mis grupos, yo les decía, yo les he colocado un video en donde les doy las indicaciones para que actualicen la foto de perfil y ese es uno de los criterios que hay que colocar para la rúbrica. Entonces, vamos a seguir eso. O si el profesor me dice, inclúyale a ese mapa mental unas fotografías más explícitas, más relacionadas con lo que está haciendo. O si me dice, la nutrición involucra muchas más cosas que la alimentación. Indague, entonces yo tengo que indagar esa parte.
Y bueno, realizar la entrega en el formato y en el tiempo establecido, es decir, a tiempo. Vayamos entonces con el ejercicio 1. A menos que alguno de ustedes tenga alguna pregunta que realizar, me comentan. Si no hay ninguna pregunta, entonces seguimos. Aquí en esta diapositiva yo les he colocado en qué consiste el ejercicio 1. Tiene que ver con la temática funciones de los seres vivos. Se presentan las 5 opciones y yo tengo que elegir una de esas. La A es la función de nutrición de las plantas angiospermas. La B, función de nutrición de los mamíferos. La C, función de reproducción en hongos. La D, función de relación en las aves migratorias. Y la E, función de reproducción en reptiles. Esto quiere decir que yo tengo que indagar sobre esas funciones: nutrición, reproducción y funciones de relación. Y en particular de un caso. En el primero, por ejemplo, son las plantas angiospermas. Bueno, ¿y cuáles serán esas plantas? La nutrición de los mamíferos, reproducción en hongos, las aves migratorias. Yo no puedo colocar ahí, por ejemplo, en el mapa, una foto de un pajarito que no es un ave migratoria. Yo tengo que colocar una foto de un ave migratoria. Y la guía nos estipula qué debe llevar ese mapa. Fíjense, nombre de la función, definición de la función. Aquí es muy importante que yo utilice la cita de las fuentes consultadas para colocar esa definición. ¿Por qué? Porque esa definición yo no la he investigado, yo he indagado en unas fuentes y esa fuente yo la tengo que citar para colocar en qué consiste la función de nutrición en las plantas angiospermas o la función de reproducción en los hongos. Importancia o beneficios para la vida del organismo es otro ítem. En este caso, la importancia está enfocada a qué le aporta esa planta, ese mamífero, ese hongo con esa función a la naturaleza, a él mismo. Por ejemplo, si es reproducción, ya sabemos que es perpetuar la especie, ¿verdad? Si es nutrición, ya sabemos que es crecimiento, ya sabemos que está relacionada con la energía, con que pueda desarrollar todas las funciones vitales. Y aquí, en la siguiente, que es sistemas y órganos que participan, en la nutrición hay varios órganos incluso en los mamíferos hay varios sistemas que participan. Entonces yo tengo que explorar bien qué es nutrición para poder hacer eh, de manera completa esta parte. Funciones específicas de los órganos o estructuras involucradas. La función es para qué sirve. Entonces eso yo lo puedo sintetizar. Tipos de sustancias que intervienen. Por ejemplo, en la nutrición, o por ejemplo, en la reproducción, las hormonas, este, la glucosa, en fin, yo tengo que indagar para saber cuáles son. Y los cuidados y enfermedades, en este caso dice si corresponde. Em, a mí me parece que en todos se puede colocar cuidados y enfermedades. ¿Por qué? Porque cada uno de estos seres vivos requiere un cuidado. Puede ocurrir en ellos enfermedades. En unas funciones más que en otras las podemos encontrar, pero sí hay. Y como es un mapa, entonces eh, tenemos que ser muy sintéticos. Ahora hablemos de lo que lleva un mapa. Fíjense que la misma guía les dice que lleva un mapa. Lleva texto, es decir, esta información que tenemos aquí.
pero además lleva dibujos, puede llevar iconos, puede llevar diagramas, pero todo eso debe estar relacionado con el tema que yo estoy desarrollando. Por ejemplo, yo no puedo hablar de aves migratorias y colocar un pollito, porque el pollito no es un ave migratoria. O yo no puedo hablar de nutrición de mamíferos y colocar unos pajaritos, porque los pájaros son aves, no son mamíferos. Enfóquense en buscar ilustraciones, por ejemplo, de los sistemas y órganos que participan, porque eso le da bastante ilustración y bastante vistosidad. Ahora, en la guía hay algunas sugerencias de aplicaciones que ustedes pueden utilizar. En mi concepto, creo que Andrés comparte este concepto, es que uno debe utilizar el que mejor sepa usar. ¿Por qué? Porque así le quedará más bonito. Eso no quiere decir que no podamos aprender a utilizar otro. Pero si ya yo sé uno y estamos a 10 días de vencimiento de la actividad, hagámoslo con el que ya sabemos manejar bien. Bueno, antes de seguir a la temática, quiero saber si tal vez alguno de ustedes tiene, digamos, alguna inquietud en relación a cómo se desarrolla el ejercicio. Bueno, parece que no hay eh, como preguntas alrededor de esto. Entonces, vamos a pasar a una explicación breve, porque ya la directora Mary les ha explicado esta temática de una manera eh, sencilla, pero bastante científica en las dos webconferencias cuyas grabaciones hemos compartido en los foros. Entonces, nosotros aquí tenemos en esta diapositiva los seres vivos que existen, ¿verdad? Entonces, tenemos que hay moneras que están clasificadas en bacterias y algas. También tenemos protistas, en donde están los hongos microscópicos, protozoos, algas. También tenemos las plantas o reino vegetal, que son musgos, helechos, las gimnospermas y las angiospermas. Miren aquí cómo lo representan con una florecita. Esto nos indica que las angiospermas son plantas con flores, ¿verdad? También tenemos los hongos, eh, que aquí tenemos unos pluricelulares como los mohos y las setas y unos unicelulares como las levaduras, y los animales que se clasifican en los invertebrados, es decir, los que no tienen columna vertebral, y los vertebrados. En este caso, en nuestra guía, tenemos son vertebrados. Ahora, esos son seres vivos, ¿verdad? Y en el primer ejercicio lo que vamos a hablar es de las funciones de esos seres vivos. Tenemos tres funciones en los seres vivos: nutrición, reproducción y relación. La nutrición tiene un papel que es dar energía. La reproducción, perpetuar la especie. Y las funciones de relación están enfocadas a la convivencia y a la adaptación de los seres vivos a los ecosistemas o al lugar donde viven. Empecemos con la primera función, que es la nutrición. Ya dijimos que era adquirir la energía, pero los seres vivos tienen dos formas de adquirir esa energía, y es los autótrofos, que son fabricantes de la energía, y los heterótrofos, que son aquellos que consiguen la energía, no la fabrican. El proceso de los autótrofos está enfocado a la fotosíntesis,
que es con la ayuda de la luz solar, fabricar esta energía, y la quimiosíntesis, que es una reacción química parecida a la de la fotosíntesis, pero en la cual también se obtiene la energía sin ayuda de la luz solar. En este tipo de nutrición autótrofa están las plantas y algunos microorganismos, algunas bacterias y algas. En los heterótrofos están los animales, los hongos, los protistas y algunas bacterias. Como les decía, en este caso el organismo no produce energía, tiene que conseguirla. Aquí vemos mejor ilustrada la fotosíntesis, en donde la luz solar cae en las hojas o en las partes verdes de la planta y transforma el oxígeno y el agua en energía, ¿verdad? El gas carbónico y el agua con ayuda de la energía solar, en glucosa, agua y oxígeno. Y en el caso de la quimiosíntesis, es gas carbónico, gas sulfídrico, la energía solar, y se convierte también en glucosa, agua y azufre. Esto generalmente, la quimiosíntesis, ocurre en las grandes profundidades del mar, en donde no llegan la luz solar, o en grandes profundidades subterráneas. En el caso de la nutrición heterótrofa, que es conseguir el alimento para poder ejecutar las funciones, tenemos que decir que esa función permite obtener energía. ¿Para qué? Para formar materia. El cuerpo de los organismos es materia. Y en este proceso van a interferir el sistema digestivo, por ejemplo, respiratorio, circulatorio y excretor. Ustedes tienen ahí la nutrición en mamíferos, entonces yo no puedo enfocar sola la nutrición al sistema digestivo. Yo tengo que incluir el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio tenemos una sustancia que es el oxígeno y que sin él no podemos vivir. También tenemos que el sistema circulatorio a través de la sangre distribuye este material que nosotros hemos consumido. Y el sistema excretor, pues que va a expulsar los desechos. Incluso el sistema circulatorio también distribuye el oxígeno. Y el sistema respiratorio también expulsa el gas carbónico, que es un tóxico en el organismo. Aquí tenemos entonces más resumido esas filogenias, y tenemos los organismos que están en el ejercicio. Reino fungi, tenemos hongos. En el reino animal tenemos mamíferos, aves migratorias y reptiles, y en las plantas tenemos las angiospermas. Miremos entonces otra función, que es la reproducción. Tenemos que decir que la reproducción es para perpetuar la especie, pero se da de dos formas. La asexual, cuando un individuo se divide en dos. Miren, aquí tenemos varios organismos: la ameba, el triposoma, los flagelados, los paramecios. Una célula se va dividiendo y origina dos nuevos individuos. También puede ser por fisión múltiple, es decir, que la célula se va dividiendo, pero se va dividiendo en más de dos organismos, como pasa con las esporas, que van dando muchísimos organismos, los cuales, cuando encuentran el medio adecuado, vuelven a originar un nuevo individuo. Aquí no hay variabilidad genética, sino que los hijos van a ser iguales exactamente
a los padres. En el caso de la reproducción sexual, siempre van a intervenir dos individuos, dos gametos, el del padre y el de la madre, y se unen y originan un nuevo individuo. Se unen a partir de la fecundación. Ustedes dirán, bueno, pero eso nada más ocurre en los animales. No, en las plantas también ocurre. Lo que sucede es que hay plantas con flores que tienen los dos gametos. El polen es el gameto masculino y los óvulos es el gameto femenino. Incluso hay plantas con flores que unas plantas son masculinas, obtienen el polen allí, y otras son femeninas. Es por eso que los insectos son vitales para esa fecundación, porque ellos en sus patitas, en su cuerpo, es que van a permitir que se haga la fecundación. Esta fecundación origina un fruto y dentro de ese fruto hay unas semillas. Esas semillas originan un nuevo individuo. Aquí hay variabilidad. ¿Por qué? Porque el aporte genético es el 50% del padre y el 50% de la madre. En las plantas también hay otros tipos de reproducción que se consideran asexual. Por ejemplo, por los tubérculos, que cada raicilla, cada tubérculo, cada papita, por ejemplo, cada yuquita, puede originar un nuevo individuo, o en los bulbos, como en el ajo, la cebolla, pueden originar, cada dientecito de ajo puede originar un nuevo individuo. Y en los estolones, que puede ser un tallito o una raíz que crece en forma horizontal y origina una nueva planta. O los helechos, por ejemplo, estos ejemplos son la grama, algunas leguminosas, y los helechos que se dividen por esporulación. Miren aquí. Aquí tenemos nuevamente la reproducción de las plantas, en donde el polen fecunda ingresando por el tubo, por el gineceo, y origina el fruto, y esa semilla va a originar una nueva planta. Sin embargo, en el caso de los animales, como hay tantos animales, si ustedes ven en la ramita filogénica, vamos a encontrar invertebrados, que allí hay insectos, arácnidos, hay equinodermos. Entonces tienen unas divisiones celulares y una reproducción que se da por fecundación externa o por fecundación interna. Generalmente los invertebrados se dan por fecundación externa y los vertebrados por fecundación interna. Ellos pueden ser ovíparos, es decir, que ponen el huevito, ese huevito lo cuidan, ese huevito lo entierran, ese huevito va desarrollándose y origina, eclosiona, es decir, se rompe la cascarita y origina un nuevo individuo. Hay otros que son vivíparos, es decir, la fecundación es interna y nace un nuevo individuo que contiene una placenta. Esa placenta permite alimentar al nuevo ser, o como los marsupiales, que a pesar de que nacen vivos, ellos terminan su desarrollo en un saquito externo que tiene la madre. O los ovovivíparos, como los reptiles, que tienen ahí una eléctrica que dice eso.
Ellos tienen, es una fecundación interna, pero ese huevito se queda adentro y cuando ya está listo para nacer, eh, nace una cría viva. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una profundidad a los que eligieron esa letra. ¿Por qué? Porque como digamos que los reptiles son evolutivamente como unos organismos en transición, nosotros vamos a encontrar que las tortugas son reptiles y ellas ponen sus huevitos, los entierran y los dejan ahí. Pero hay otros que no, otros reptiles que no, otros reptiles que nacen vivos. Entonces, ahí tenemos que hacer esa explicación en ese mapita. Los hongos, que también están allí en las letras como reproducción en hongos, tienen dos tipos. También son un eslabón que está entre esa evolución. Entonces, por eso en ellos puede existir reproducción asexual que se lleva a cabo aquí en los esporangios, se forman las esporas y estas se distribuyen. Esto lo van a ver en el microscopio cuando asistan al laboratorio. O reproducción sexual, cuando aquí lo que está dentro del sustrato, estas raicillas, estos rizomas, hay un intercambio de material genético y ese intercambio de material genético va a permitir el origen de un nuevo esporangio. Y ese esporangio se puede dividir nuevamente por asexual o por sexual, reproducción sexual. Entonces allí las personas que escogieron eso, sería muy importante que hagan esa clasificación dentro del mapa. Finalmente, las funciones de relación que vamos a abordarlas como esas variaciones que existen en el medio, pero ese medio puede ser interno o externo. Y esa variación permite que el comportamiento varíe. Por ejemplo, una variación del medio interno aumenta el ácido clorhídrico en el estómago. ¿Y qué nos sucede? Nos da hambre, ¿verdad? Ese es un estímulo, ¿cierto? Ese aumento de esa variación. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Buscar alimento, ¿cierto? Sin embargo, hay unos estímulos que son externos, que están relacionados, por ejemplo, con el clima, con la temperatura, con una amenaza biológica por depredadores o existe una pareja, químicamente hormonas, químicamente puede ser también eh, olores, sustancias químicas que emiten olores y entonces incentivan el comportamiento de ese organismo. El sistema nervioso, ¿qué hace? Asume ese estímulo, lo procesa y emite una respuesta. Esa respuesta se va a estar evidenciada en comportamientos, en movimientos o en acciones fisiológicas, ¿verdad? Una acción fisiológica. Cuando nosotros observamos un alimento y sin tener hambre, ese alimento nos da salivación, como decimos popularmente o coloquialmente, se nos hace agua a la boca. Esa es una respuesta fisiológica. O por ejemplo, yo entro a un lugar y en ese lugar no hay suficiente luz,
¿Qué le pasa a mi pupila? Se dilata para poder observar mejor. O si hay mucha luz, ¿qué pasa? Yo tiendo a cerrar los ojos y la pupila se recoge. Entonces, esas son las respuestas emitidas por nuestro cerebro, que pueden ser comportamientos, movimientos o acciones fisiológicas. Todo esto es para mantener una adaptación al medio, para poder sobrevivir, para mantener el control de las especies, para mantener el control de las acciones fisiológicas del individuo. Bueno, en esto, en estas funciones, este mecanismo, van a intervenir muchos sistemas. Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema endocrino, porque emite las hormonas o las sustancias que nosotros necesitamos. El sistema esquelético, el sistema muscular, por ejemplo, en caso de una huida. Ay, perdón. Entonces, en el sistema endocrino, por ejemplo, si yo almuerzo ahora, como, como un alimento, entonces ese alimento me aumenta la glucosa en la sangre. Para mantener ese control de la glucosa en la sangre, el páncreas genera una insulina. Ese es el sistema endocrino, es una acción fisiológica interna para conservar mi salud, ¿verdad? Todo esto lo que hace es mantener un equilibrio. Ese equilibrio se llama homeostasis en biología. Bueno, voy a dejar ahí para mirar qué preguntas tienen, qué experiencia han tenido al desarrollar ese primer ejercicio. Los escucho. Esta es la oportunidad de hablar, de manifestar sus inquietudes y todas las cosas que han sentido o, o que han experimentado al buscar la información. Profe, buenas. Adelante, Johanna. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, yo estuve desarrollando el formato y ahí me piden el número del grupo. ¿Cuál es el número del grupo? Ok, muy bien. Muy buena pregunta. Vamos a entrar al curso. Fíjate, tú puedes ir aquí a participantes, si quieres, hazlo. Y tú aquí en tu nombre, por ejemplo, yo voy a escoger esta chica que tiene, bueno, vamos a escoger este, ¿Dónde Javier, que inicio apenas. de participante? Disculpe. Tú estás en el curso. Entonces Ajá, aquí hay una columna, una primera columna, ¿verdad? sí. Esa primera columna, al final, bueno, más o menos como en la mitad, voy a ir bajando. Dice participantes. ¿Sí lo ves allí? Sí, sí. Ok. Entonces, cuando tú entras ahí, te van a aparecer, a mí me aparece así porque yo soy profe, pero a ti únicamente te van a aparecer tu profe y los integrantes de tu grupo. Ujú. Si tú miras, aquí arriba dice nombre y apellido, dirección de correo institucional, rol, estudiante, grupo. Entonces está el código del curso 201101 el número del grupo. Quiere decir que Daye Carolina está en el grupo 32. Ah, ok. Pero si tú quieres, puedes hacer también clic en el nombre y aquí abajito te va a aparecer grupo 201101, que es el código del curso guión 34 en este caso. O sea, ¿hay que colocarlo completo o solamente coloco 34? No sé. Solo coloca 34. Como lo Gracias. coloquen,
nosotros podemos entender qué es eso. Aprovecho para mostrarles una cosa. Hay veces nos escriben estudiantes que dicen, profe, yo entré y no he entendido nada. Yo puse un aporte y resulta que yo aquí puedo ver todo lo que hace un estudiante. Entonces, cuando le escriban a los profesores en general, no solo en biología, usted diga la verdad. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo ver todo lo que hizo, por ejemplo, Javier. Javier, ahí esto se me está. Bueno, Javier ya hizo su participación, ya lleva 2 participaciones, la letra y el mapa. ¿Sí? Me va a perdonar Javier, pero voy El mapa, voy a el buscar mapa el, yo se lo mandé, disculpe, el ajá. mapa yo lo mandé también en el foro, pero no sé si usted si era así de Bueno, esa manera o si era por su correo, no, que no, yo en el foro, compartí. En el es en foro hay el que foro, compartir. sí, en el foro. Fíjense, yo a Javier le revisé este mapa hoy y yo le dije, esas imágenes están muy pequeñitas, esas Ah, letras ok. están muy pequeñitas. Se ven más los papelitos, los stickers de su tablero, que fue la técnica que él eligió, que lo que dice, agrandemos esas figuras, busquemos la letra que sea una letra que se pueda leer fácilmente, ¿verdad? Aprovecho eso ahí. Perdóname, Javier. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? A ver. Ana María, Daniela Paola, Carmen Alicia, Eliana Rosa, Liz Vanessa. Puras mujeres. Estás bendito, Andrés. Eso me estoy dando cuenta. Sí, Por mi parte no, tutora, muchas gracias. ok, bueno. eh, ya, no sé, Andrés, si quieres agregar algo aquí en esta parte. Bueno, pues veo que cuando no preguntan es porque todo lo tienen claro, todo lo han comprendido. Entonces, pues uno también tiene que hacer la salvedad de que contamos con estudiantes capacitados y informados de que ya entendieron todo, porque no preguntan. Entonces, pues no nos enorgullece de ser docentes de estudiantes así. Bueno, como dice la profe, fue una introducción sobre cómo manejar el campus, cómo saber los conceptos de nuestra plataforma, cómo subir el trabajo, qué letra hay que escoger, dónde hay que participar en los foros, cuántas veces hay que participar, hay que realimentar. Importante siempre subir la tarea en el formato de entrega, porque hay estudiantes que utilizan otros formatos para entregar las tareas y no es conveniente. Y bueno, el ejercicio 2 lo vamos a tocar en otros IPAs, ¿cierto? Ujú, Inicialmente solamente le tocamos la parte protocolaria del curso, todo lo que contiene el curso de biología, y hablamos sobre las relaciones de los animales, las plantas, la diversidad de especies que existen en el planeta, cómo se organizan en sus respectivos reinos, y les hablamos sobre el ejercicio 1. Entonces, más que todo el ejercicio 1 es generar ese mapa mental. Pues si no hay preguntas, pues aquí terminamos el CIPAS y esperemos ofertar el siguiente CIPAS para especificar el ejercicio número 2. ujú. Quiero mostrarles aquí cuando tenemos este CIPAS, es el 12, a esta misma hora de 5 a 6, en este mismo enlace.
para que lo tengan en cuenta, por favor. Pasen la voz, díganle a sus compañeros que lo provechoso que es asistir a una CIPA y por favor hagan la inscripción al CIPAS. En el foro hemos dejado también un videíto que permite que nos inscribamos al CIPAS. Rosa Isabel tiene la palabra. Adelante, Rosa. Rosa, tienes la mano levantada, ¿vas a Sí. comentar algo? Sí, adelante. Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que donde nos inscribimos no recibimos el acceso, sino tuve que ingresar al campus para poder ingresar a la clase. O sea, donde me registré no me apareció el link de acceso. Por eso es que entré tarde porque no me aparecía. O sea, tú hiciste encontrar CIPAS, te inscribiste y luego, creo que es en el día de hoy que salía el enlace. Ajá, no apareció. En la página principal no apareció. Tuve que ingresar al curso Ah, ok. y al correo interno fue que apareció el link. Ujú. Bueno, esos fueron mensajes que nosotros enviamos para lograr una atención más alta de estudiantes. Sin embargo, bueno, eh, ya nos queda aquí este canal porque es por aquí por donde vamos a hacer todos nuestros CIPAS para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Bueno, Rosa, igual vamos a compartir la grabación del CIPA, pues para que en algún momento dado tengas la oportunidad y revises lo que se comentó aquí. Bueno, apreciado Andrés, creo que hemos finalizado en el día de hoy. Apreciados estudiantes, muchísimas gracias por participar de esta CIPA. Como les decía, compartan con sus compañeros, digan lo beneficioso que es asistir a las CIPAs y que tengamos unas tareas exitosas, que tengamos unas tareas en donde los 70 puntos los obtenemos completamente. Que, que tengan una feliz noche. Bueno, estudiantes ya saben, esperemos más participación para próximos CIPAs y sí, claro, vamos a ponerle fe de que vamos a tener excelentes puntuaciones en esta tarea. Y listo, feliz noche para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.